Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Fernando Buitrago. Él es presidente de Comceso, una empresa de tecnología, comunicación, publicidad y mercadeo que nos honra hoy con su presencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Siempre bien, siempre bien. Buenos días. Qué bueno, buenos días. Buenos días. Fernando Buitrago, hacía mucho tiempo que estábamos por contactarte y traerte a Síntesis para hablar de muchos temas que tú manejas en tus redes, porque tú tienes una, digamos que una empresa, vamos a llamar así, de comunicación por las redes sociales. Y me gustaría comenzar preguntándote, de estos últimos 15 años, vamos a hablar exactamente, ¿cómo es que tú has valorado el impacto de las redes sociales? ¿Cuál ha sido real y efectivamente el fuerte de esa herramienta que el que no quiere meterse se mete obligado? Sí, buenos días. Ahí hay temas, el tema es amplio porque las redes sociales han incidido, por ejemplo, las redes sociales han convertido a todo el mundo en reportero, no en periodista. Periodista es otra cosa, en reportero. Entonces la prensa se ha puesto, se puede decir que por detrás las redes sociales en lo que reportar las noticias les ha ido hacia adelante. Y eso pasa en todo lo que tiene que ver con la sociedad. El mundo se ha acelerado. Antes dependíamos de que todo pasaba por la llamada prensa, ahora no. Ahora todo pasa por las redes sociales y en Dominicana y en todos los países la población ha cambiado. Uno de los signos es ver las tendencias que hay de por dónde se ve la información, por ejemplo, que ha cambiado. Las noticias grabadas empiezan a tener mucho peso, pero también ahora cualquiera puede transmitir lo que quieran. En línea, donde quiera, con una cuenta de Facebook normal uno transmite en línea. Y eso hace que el mundo, desde el punto de vista de la información y lo que depende de la información, que es todo, se ha acelerado de una manera incontrolable. Hay temas que estaban antes reservados para los profesionales que ahora está para todo el mundo. Y eso hace que tanto las cosas buenas como las cosas malas se hayan expandido. Hoy estamos en un pantano de lo mismo de pymes desarrollándose usando herramientas de mercadeo que están disponibles hasta gratis en internet, pero también lo que era malo se ha expandido también. Claro, claro. Ahora, sin embargo, cuando tú hablas de lo que era malo, ahí voy a entrar en el tema de que la gente escribe lo que quiere y escribe como quiera. Y entonces estamos también contribuyendo a dañar el idioma. Vamos a decir así. Totalmente. Porque la gente escribe, además de que hay gente que habla con falta ortográfica, hay mucha gente que escribe con muchas faltas ortográficas. Unos a propósito, otros por acortar las cosas, otros por moda, pero en fin, hay una combinación de cosas, y quisiera que me lo dijera. Mala escritura, mal mensaje y noticias falsas. Me conoce desde hace tiempo, o sea, yo creo que hay un plan supremo cuando digo supremo es de ciertas clases de planes de dominación, de hegemonía. Lo de la rapidez y el cambio en el lenguaje se dio por la prontitud, y al final yo creo que las malas costumbres, el ser humano se regresa a su origen. Pasa que observa el Twitter, nos fajábamos en Twitter con los 140 caracteres eran, ¿no? Porque ya uno ni se acuerda. Sí. Pero ahora Twitter, para ser más competitivo, tuvo que ser más humano. Quiere decir, en 140 caracteres es casi imposible sintetizar una idea, y había casi que pasar un curso de Twitter. Ahora
se ha vuelto más humano. Y eso pasa con todo. En el caso de las noticias falsas, pienso que ahora mismo el mundo está viviendo un momento cumbre con las noticias falsas. Y es enterarnos, lo que ya se sabía, que estamos en manos de dos grandes empresas. Estamos en manos de Facebook y Google, simplemente. Los organismos de inteligencia, los espías de todos los países corrían por hacer levantamiento de información, cruce de perfiles, y ahora eso está en manos de dos transnacionales de un solo país. Y es bueno, Buitrago, perdóname, que usted aclare, cuando usted menciona empresa, que lo maneja con el término, no de dos marcas ni de dos redes, porque ya debajo de esa, de Google y de Facebook, ya hay muchísimas empresas y redes sociales y cuentas que dependen de ella. Cuando uno habla de Facebook, la gente dice, no, porque Facebook, pero ¿qué empresas ha adquirido Facebook? ¿Quién es el dueño de WhatsApp, por ejemplo? Facebook, y de Instagram, Facebook. ¿Quién es el dueño de Instagram? Y Google es el dueño de Android. Exacto. Sí. Y el Android destronó al iPhone. O sea, el Android está en casi... buscador te da una Y el buscador. Y el no, no. Waze del GPS. Y los maps. Los maps, exacto. O sea, aplicaciones como Uber, por ejemplo, que han revolucionado también el tema de los taxis, usan herramientas de búsqueda a través de mapas. Pero quien controla los mapas es Google. O sea, estamos en manos de esas dos transnacionales. También, todo. Es sí, todo. todo. O también, Buitrago, podríamos decir ahora con esto que vimos de la información, que hasta dónde una empresa de estas podría tener una persona que utilice su localizador encendido, te puede decir una estadística de todo lo que tú hiciste, y los mapas, donde quiera que tú fuiste. En No. La privacidad está en -1 desde hace rato. Y hay que entender cuál fue la línea que han cruzado estas empresas. Porque nosotros les damos la información, pero el tema no es que tenga la información, es qué haces con la información. ¿Qué hacen con ella? Correcto. Ellos terminaron pasando de herramientas de mercadeo a manipulación de información, o sea, manipular la voluntad no solo para vender un chicle o un avión, sino ya para atentar las democracias, o sea, se metieron en la parte política. Y ahí está la línea que cruzaron, que nunca debieron haberla cruzado. Anteriormente a eso había habido otro pasaje, que fue que un teléfono protegido de iPhone, la gente de Apple se negaba a abrir a un gobierno, al o sea, al FBI. los gobiernos, al FBI, los gobiernos son gobiernos. Y cuando hay un tema de seguridad nacional, la seguridad, que el agreement, el contrato que tú tengas con esas personas, con el usuario, pasa a segundo plano, y eso hay que entenderlo. No importa si eres comunista, capitalista, hay que entenderlo. Pero, ingeniero, no se vaya más lejos. Usted mencionó al principio que todo el mundo no es un periodista, pero que es un reportero. Ahora, en el día de ayer, a mí me llamó mucho la atención los bombardeos en Siria, de Siria a Israel, que son demasiado poquitos los videos muy de lejos que hay. Tú dices, ¿qué pasa? Son gobiernos que controlan el internet. Completamente. Es falso. Ahí pudieran haber, eso pasa aquí, y tú tuvieras 10.000 o 100.000 videos. Bueno, Andrés y yo estamos en grupo y se debate. Es falso que las redes sociales se mandan por sí solas. Es falso, o sea, estamos siendo manipulados por las grandes compañías de siempre, por los grandes grupos de poder, que son los que tienen el dinero para crear, fomentar y, usando las redes sociales, difundir las matrices de opinión. Y bueno, vemos casos como el caso de Saddam Hussein. Pues, antes de las redes sociales nos engañaron con las armas químicas. Sí. Y el otro día montaron un teatro en Siria que nunca ocurrió, porque
uno de los temas con las Sí, noticias de falsas, armas y químicas. somos, ojo, en Dominicana, y eso lo podemos hablar, en Dominicana hay nacimiento de nuevos grupos de creación de noticias falsas muy peligrosos. Ya, Pero, ya. sí, a nivel mundial, hoy nadie recuerda cuál fue el barrio que Gaddafi bombardeó, o que dicen que bombardeó. Y gracias a eso, nada más y nada menos, se crea una guerra, un alzamiento, una guerra, asesinan al presidente. O sea, ¿hasta qué punto somos presa de los consorcios del poder que usan las redes sociales? Es falso. Uno sale ahora a las redes sociales y dice, ¿cuáles son los temas que se están tratando en las redes sociales? Y te das cuenta que no son los temas ciudadanos. Por ejemplo, yo vivo en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este tiene una población de 1 millón de habitantes. Sí. Hay que ir a Santo Domingo Este y ver los problemas que tiene Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es, yo no voy a decir que con extrema pobreza, pero la mitad de Santo Domingo Este está sin asfalto, por ejemplo. Y a 3 cuadras de las Charles de Gaulle hay piso de tierra, que lo he visto yo. A 3 cuadras de las Charles de Gaulle. O sea, a 3 cuadras de la Sirena, de las Charles de Gaulle, hay piso de tierra. Y eso no sale en ningún lugar, porque no interesa. Y otra cosa. Ahora, si hay un muerto o un accidente. Si hay, claro, como el asesinato del niño, que fue en la zona de Cancino adentro, ahí Exacto, mismo. exacto. Entonces eso sí sale. Pero hay un problema de conciencia, entonces, de los ciudadanos. Sí, pero ¿quién plasma la conciencia? O sea, volvemos a lo mismo, la voluntad política. Son políticas de... Sí, pero Buitrago, si la gente está empoderado solo y yo tengo mis redes y no me controlan, ¿por qué esos ciudadanos que viven ahí no suben? Tú lo dices constantemente. Por una simple razón. ¿Cuál? Eso a nadie le interesa. O sea, ni a los políticos, ni a los líderes comunitarios, ni a nadie. Hay pequeños grupos y si acaso ONG que están tratando de concientizar, pero no hay voluntad de que lo que verdaderamente interese salga. Ok. Hablando de el control que tienen estas redes, y vimos como Mark Zuckerberg fue fuertemente o furiosamente atacado en el Congreso de los Estados Unidos porque su empresa permitió, de una forma u otra, o permitió o vendió información privilegiada de los perfiles y de lo que la gente hacía en su plataforma de Facebook. ¿Cómo tú crees que va a salir Mark de ese atolladero? Y ahora se publicó el tema de lo que se hizo con Rusia, vendiendo información para boicotear las elecciones de Hillary Clinton y Donald Trump a través de Facebook. Muy mal parado. Hablábamos que yo les decía que el mundo está, o sea, ya se llegó al punto que se iba a llegar y se sabe. Snowden no había sido suficiente. Ya se sabe hasta dónde estas empresas son capaces. ¿Qué pasa? El crecimiento de las redes y la velocidad en que ha cambiado el mundo ha ido por delante de la legislación. No hay leyes que atajen, que puedan controlar ni la venta de información a través de la tecnología, ni el crecimiento, la construcción y difusión de noticias falsas por parte de un ciudadano, no de empresas, y otros temas. Eso ha hecho que al no haber legislación se haya desbordado el mismo caso de empresas como Uber. Pero es que ustedes vinculan mucho noticias falsas con divulgar información, y aunque traen las mismas complicaciones, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, claro. O sea, el vínculo de esas dos cosas es peligroso. Lo que pasa es que si uno entra a YouTube, por ejemplo, y trata de ver, porque la noticia falsa no solo tiene que ver con los hechos políticos, la noticia falsa tiene que ver con muchas cosas. Uno entra, por ejemplo, a ver el tema de los ovnis. Ajá. Y se encuentra personas que tienen, los famosos youtubers, personas que tienen videos bien hechos de manera profesional
con muchas visitas, están ganando mucho dinero y todo lo que difunden es falso. Wow. Y tienen muchos seguidores. Y a veces somos presa. Lo último fue Netflix. De Sí. que Netflix regalando unas cuentas gratis. Eso no es Netflix, Sí, pero eso es un fraude. Mira, Edward, A mí, yo lo tengo aquí, a mí me escribieron de un supermercado que me había ganado 100.000 pesos, una jipeta y no sé qué cuántas cosas. miren esto es una información falsa de ayer. Yo quiero su opinión de esto. Edward, vamos a ver si podemos enseñar un poquito eso. Miren, en el día de ayer no he podido conversar con un familiar cercano que tengo ahí, pero me dicen que en el Partido Revolucionario Moderno ayer se jamaqueó y en las redes internas de todas las redes Juventud hubo que mandar la cuenta exacta de Luis Abinader porque circuló esto. Vamos a ver. Miren ahí, A ver, la cuenta de Twitter de Luis Abinader dice arriba, Luis Abinader, ¿verdad? No se ve bien. Entra más, entra más. Entra más. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí. La cuenta de Twitter, supuesta cuenta de Luis Abinader, ¿verdad? Así. Y también donde dice que Luis lo comparte. Y abajo todas las fotos que existen de Danilo Claro. con Hipólito. Y abajo dice, necesitan más. En medio de un conflicto como el que se estaba generando ayer. Señores, eso es mentira. Eso nos llevó a nosotros que manejamos en un periodo, tuvimos que decir, no difundir que esa información es falsa. ok. Hay que... Y yo pude constatarlo porque una persona de ahí adentro dijo, no, que yo te encargué de llamar y no conseguí, bueno, no conseguí a Santiago Jacín. Ajá. Y tuve que decir, no, la cuenta de Luis tiene un rabito. Tiene una marca de que está certificado. De seguridad, que es... Eso le iba a preguntar, ¿cómo se logra eso? Se logra precisamente con herramientas de seguridad. Pero sí. Buitrago, una noticia como esa puede dividir un partido en un país, en un momento como este, en República Dominicana. Y, o sea, estamos de noticia en noticia, de noticia El en otro noticia. día y hubo un decreto. No, lo de los decretos ni hablar. Un decreto, yo me lo creí total y O absolutamente. imagínate con nosotros como medio. Nosotros como medio que le demos cabida a eso. No, los medios son los que más se tienen que cuidar. Ahí entro, Buitrago, porque tú estás en la Santo Domingo Oeste, o vamos a decir la provincia, que los medios alternativos digitales son una herramienta importante. Sin embargo, hay tantos medios alternativos que cualquiera hace una página y comienza a poner noticias de cualquier cosa sin confirmar. Pero nosotros conocemos, por ejemplo, Red de Noticias, que es un medio que nosotros lo apoyamos y todo eso, que está Ariel Lara. Me parece que se cuidan de estos temas, pero yo creo que la mayoría, Se cuida un poco. sí, la mayoría manda información y publica información. Yo me imagino, y digo, tenemos también Revista 110 Online, que es del grupo de aquí, que también tenemos la conciencia clara, porque nosotros hemos manejado medios, hemos manejado periódicos físicos. ¿Tú te imaginas en los periódicos, cuando nosotros manejábamos La Nación y El Siglo y todo esto, que la gente, tú tenías que estar atrás del periodista? ¿Qué es eso que tú vas a publicar? ¿Qué es eso? A nosotros nos llegó la semana pasada el decreto con cabecilla, número de decreto y todo de Domingo Contreras, ministro de Medio Ambiente. Sí. Oigan bien, ¿eh? Y yo Con lo el hubiera número. dicho como una noticia justa. Y enviada a la cuenta de donde se reciben las noticias de los centros de comunicaciones del país. Ya. Ahora mismo hay Es 5. una locura. Ahora mismo, lo que pasa es que hay muchos diarios de eso que lo que están es buscando que se les den 20,000 pesos mensual. Y se venden como diario, pero son muy pocos los diarios que no son copia y pega. De los diarios digitales hay muy pocos que no son copia y pega, sino que analizan. Exacto, hay pocos, sí. Sí, hay muy pocos. La mayoría uno entra y todo es, por ejemplo... La misma noticia. La misma noticia tomado y, por supuesto, sé que estoy aquí. Ojo, las noticias falsas pueden venir de F, ¿eh? También. Y de AP. Sí. Y hay diarios aquí,
de los que le llaman los medios, Sí. que copian y pegan de AF. Y de, sí, claro. O de AP y de, Bueno, porque de uno- router. O de entendía. O de RT. Sí, uno porque entendía que- RT también tiene su... Hay otros medios que se cuidan, pero el tremendismo hay que frenar. El tema es frenar y decir, ¿es cierto? Y además tener un poco de sentido común y en el caso de la política, conocimiento de la política. Yo les puedo asegurar ahora que ahora mismo hay 5 principales diarios, unos con poder y otros sin tanto poder, que son la punta de lanza de la creación de noticias falsas e incluso noticias para qué, o sea, cuando yo veo, ¿qué pasa con esto, verdad? ¿Por qué sale? Pero 5 diarios en República Dominicana. Sí, 5 diarios digitales. Wow. Y uno de ellos un conglomerado de información que cuando uno contrasta, uno se da cuenta que hay manipulación de títulos, Y los mismos contenidos. los mismos contenidos, y se repiten. El último caso fue el de Carlos Peña. ¿Qué pasó Carlos ahí? Peña, en el video que le tomaron a un partido. Sí, sí, Uno que lo tiene- grabaron Uno tiene que preguntar quién lo difundió, porque lo que se difundió fue un video editado. O sea, al final no tenemos que un video fue editado. No es que sacaron un video, lo editaron, o sea, hubo un proceso, Un montaje ahí. un montaje previo. Por lo tanto, ¿hasta dónde puede llegar un medio de tomando un video editado que puede haber sido descontextualizado y puede haber sido cambiado el audio y el texto? Porque eso ya o se hace pegado o pegado. completamente. O sea, desde que uno pica Claro. un texto, ya está descontextualizando. Para uno saber qué pasó, tiene que tener el video entero. Y bueno, el caso famoso fue el de los 5 puntos cardinales de Maduro. Sí, sí. Que Maduro dijo lo de los 5 puntos cardinales, pero era burlándose de Guevara, del opositor, que fue el que de verdad lo Lo dijo. dijo. ¿Y qué hizo una persona importante de los Estados Unidos en comunicación? Cortó ese pedacito y sacó que había sido Maduro, y eso fue viral. Ay, sí. Entonces, ya hasta más hay Es que que Maduro hace cuidarse, tanta cosa. hay que cuidarse de qué decir, porque te sacan de contexto. Te sacan de contexto. Yo pienso que el camino es la legislación. Ah, ahí va. Pero tenemos una legislación, la 53-07, de delito tecnológico, lógicamente atrasada ya porque ya tiene 10 años, 11 años. Pero que todavía con esa misma ley, Buitrago, nos podemos apoyar en ella para reclamar, para demandar, para enjuiciar, para hacer lo que sea, ¿o no? Lo que pasa que, o sea, la justicia sale cara. Ah, bueno, es otra cosa. Bueno, pero se supone que tú tienes... La justicia sale cara. Mire el mismo caso del video de la UDC, de Luis El Gallo el otro día, o sea, De la UDC en el banco. en No el sé, banco. ¿Qué Ya. fue lo que pasó? Yo no, ese no lo vi. Bueno, él tiene una... El Gallo, bueno, El Luis. Luis Luis El Gallo, Luis Acosta. Luis Acosta Moreta Discapacidad. tiene discapacidad. Sí. Y él estaba esperando en su fila de discapacidad, pero parece que en ese banco estaba muy pegado al... Y hay un señor que se demora mucho y Luis le pregunta, y se queda como conversando con la cajera después que termina, y Luis le pregunta, ¿y usted ya terminó? Pero se acercó. Y la muchacha aparentemente le dice, échese para allá, de una mala manera. Entonces todos conocen a Luis Acosta, él Ajá. tiene su carácter, y hay uno en el banco que le dijo, pero usted es político. Y lo grabó, y te estoy lo grabando, presionó, y te estoy grabando. y arriba de eso, en pleno banco, lo graba. Sí, Cosa que- eso no puede ser dentro del banco. Posible. Y lo dejaron grabar. Ahora, ahí es a donde vamos. La prensa que digo, esos medios, tomaron eso, lo sacaron sin poner en contexto lo que había pasado. Correcto. Y rápido tuvo que salir Luis Acosta Moreta a hacer sus propias declaraciones y usar herramientas, usar amigos
para difundir la posverdad. No obstante, disculpen, prensa, medios de, ¿cómo llamarle? Porque no son oficiales, medios pertenecientes a los principales medios, se hicieron eco del hecho, pero no de la respuesta de Luis Acosta Moreta. Sí, la respuesta fue tímida. Entonces, estoy hablando de medios importantes, Sí. a nivel nacional. Ahora preguntamos, ¿hasta qué punto ellos que reciben las dos versiones, por qué publican una Y no publican la otra? y ellos no, y no hay la responsabilidad de desmentir, o sea, de publicarla? Y por otra parte, Luis Acosta Moreta, ¿qué va a hacer? Demandar. Ahí es donde vamos. Caes en un proceso ¿Pero judicial. demandar a quién? Sí. Mínimo ¿Al banco? ¿Al banco? a la persona que lo grabó, sea, a la o al persona que difundió. difundió. Después que está grabado, cualquiera puede difundir, Claro. porque vamos a lo mismo, transmitimos live. Sí, pero mira, Sí. pero óyeme esto, es importante lo siguiente, porque lo primero que sale con la difusión, primero es las redes, pero los noticieros, Buitrago, que están ahí, o sea, dicen, el noticiero no tiene ni siquiera que es a las 11 de la noche, no. Avance de noticias. Y te meten el video. El dirigente político fulano de tal hizo esto, sin llamar al dirigente. Antes nosotros, cuando hacíamos periódicos, venía una información y llamaba. Buitrago, tengo una información aquí que dice tal cosa. ¿Cuál es su versión? No, porque si tú pestañas ahora, el otro lo tira primero. Sí, ¿verdad? pero entonces vamos ahí. Ahí está el peligro. Vamos ahí. O sea, hasta ya lo de Mark Zuckerberg Sí. ya hay consecuencias. El que está en eso sabe que desde el punto de vista de los developers, que le llaman los programadores, o sea, hay un terremoto y ahora todo el mundo está corriendo. Reciben mensajes de cambio de políticas de privacidad de Google, de Instagram, de todo el mundo. Sí. Todo el mundo está cambiando las Y legislaciones. nadie lee todas esas letras chiquitas. Dice, Todo el acepto mundo y está ya. cambiando las legislaciones. Entonces, ¿con esto qué va a pasar? Que la primicia, las Ajá. redes ganaron la primicia. O sea, Definitivamente. los medios, el periodismo no se puede estar no puede estar detrás de las primicias porque se perdió la guerra de las primicias. Y ahora entonces quien tiene que imponer es el periodismo profesional. Porque la primicia ya todo el mundo es reportero, ya no hay manera de... Pero los medios que se respeten un poco tienen que aguantar un poco. Mire, ingeniero, yo estoy escuchando, y repito, escuchándolo desde que usted comenzó su entrevista aquí. Y usted dice, las redes ya son lo que dan la primicia. Los medios no son lo que dan la primicia. Pero las redes muchas veces son de reporteros, no de periodistas. ¿Hasta dónde el rol del medio de comunicación objetivo, que puede dar primero la verdad, o sea, el hecho, segundo, el análisis, puede influenciar para tú decir, yo sigo, aquellos me pueden decir la noticia más rápido, pero a lo mejor eso no es. El medio debe de encargarse de decir, yo soy el más rápido, o voy a tratar de la primicia, pero la gente debe de garantizar que esta es una noticia como es lo que ocurrió y es veraz. Y tal vez con la participación de un poquito de, porque usted sabe que hay tipos de informaciones, no es lo mismo un hecho de un choque que una noticia de una declaración o de algo que ocurrió políticamente, que a lo mejor lleva un poquito de análisis a la hora de redactar una información que puede ser una primicia. El tema está, la gran guerra está en la difusión de la información. Ahora... Lo que sea, aunque sea mentira. Sí, y entonces los medios que tienen credibilidad y que pueden hacer análisis tienen que entender de que no basta con publicar la verdad, tienes que saberla publicar. Una verdad, por ejemplo, ¿qué tenemos en la red? En la red tenemos videos. En Twitter, por ejemplo, los videos no pueden exceder los 30 segundos.
Entonces, ¿qué hacer para diseminar una verdad? Cuando un reportaje que se vuelve viral dura 30 segundos. Ahí es donde viene que la verdad, la noticia de los medios profesionales debe ser acorde con las nuevas maneras de difundir la información. Hay unos videos que a mí me gustan mucho, hechos por RT, por Russia Today, que seguro todos los hemos visto. Las entrevistas. Una rusita, una rusita. Que ella sale, ella es la contrapartida, en español, de las cosas que se dicen sobre Rusia, pero ella tira videos distribuibles en celular. El que no esté consciente que ya los videos tienen que estar listos para distribuir por WhatsApp, está mal. Ya por ejemplo, esta misma entrevista, para uno diseminarla, la manera de diseminarla es por tópicos. Dividirla. El ser humano ya no tiene tiempo exactamente para ver una entrevista de completa, media hora. no. Entonces, la verdad, la famosa verdad, hay que trabajarla, elaborarla Para que sea un pedacito de verdad. y, Claro. y Es lo que distribuirla llaman y la media bombardear verdad. con esa verdad. Esa es la teoría, Segmento. esa es la teoría de Ariel. Sí, así es. Esa es la teoría de Y Ariel. distribuir en diferentes partes, porque esa es otra cosa. Si lo dices una sola vez, no. ¿Y cómo pierde. usted se siente, antes de que nos metamos a hablar un poquito de partido, cómo usted se siente cuando uno ve que esos cortecitos, esos videos que a lo mejor son falsos, esos videos que son hechos por cualquiera, que no tenga tal vez la preparación o subido por eso, o esas cuentas, páginas que tú dices, fulano se sienta en un escritorio y dice 3 malas palabras y tal cosa, o dice, mientras más sucio hable de una gente, más se hace viral? O sea, hay que legislar. O las malas palabras. pero sin embargo tú te das cuenta que el fuñido video de Fefita la Grande hoy tiene 4 millones de views. Hoy tiene 4 millones de views. Eso es increíble. O sea, es para que estemos claros, ¿verdad? 4 millones. Entonces, Tiene mucho más en que YouTube. el acuerdo con China. entonces El acuerdo con pero China, por Dios. que es importante, tiene menos que lo de Fefita la Grande. ¿Cómo que tiene menos? El acuerdo con China no tiene 20 mil, así. 22 mil. Mira, O sea, composición social dominicana. Composición social Claro. dominicana. Bueno, el libro de Juan Bosch. Y no solo pasa en Dominicana, pasa en el resto del mundo. a mí me gustó muchísimo el video, por si acaso. Y el coreano, óyeme, para y que el- doña pero- Fefita no quiera. y el coreano este con el bailecito Ay, el ese, yo ni sé, porque Pero Fefita perrió en el palacio el otro día. entonces ahí viene la guerra, porque Composición la social. información ahora llega a todas las clases. Y si eso, que es morbo para así llamarle, Gangnam Style. ajá, ese mismo. Si eso llega a las masas, ¿cómo las buenas noticias pueden llegar a las masas? ¿Cómo hacer reportajes e información de que sea apetecible para que esas masas las consuman? Ese es el gran reto. Es el reto. Y hay, ese es el reto. hay otro Ese es el gran problema, reto. que Ese se es- utilizan las redes sociales, además, ¿por qué? A la gente no le gusta leer. Uno le da un texto y dice, no, es muy largo, que cuéntamelo. cambió la Exacto. manera de la lectura. Hay un periodista aquí que sacó un libro, lo puedo decir, A ver. Eury Cabral. Ajá. Eury Cabral saca su libro escrito en formato digital y en audiolibro. Sí. Es la única persona, yo no conozco a Eury, pero es la única persona que ha entendido ese proceso. Ya los grandes libros tienen que, o sea, el nuevo ser humano necesita estar leyendo e ir viendo imágenes. El mundo del texto ya, Se quedó atrás. ya está difícil. Ahora hay que tratar. Terrero lo sabe porque yo difundo carteles Sí. construidos por mí mismo. O sea, lo que yo tenga que decir en texto, yo lo hago con carteles, colores y un muñequito, y eso ya Llama la atención. llama la atención y se consume más que leer el Sí, texto. sí, Entonces, esas son las nuevas maneras de la comunicación que hay que asumir, porque el mundo cambió y la cambió. televisión está cambiando y la radio está cambiando y todo está cambiando, simplemente.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ha cambiado todo y va a seguir cambiando constantemente. Y el reto que decimos hoy, el reto es tal cosa, mañana va a ser otro. O sea, mañana. Así mismo. Porque la revolución, pero la revolución es tan rápida que de verdad no sabemos dónde vamos a parar. Y ya hablamos, imagínate, de un carro que no tiene nadie manejando. Huye, que no puede ser de más de media hora la entrevista. No, y los celulares van a dejar de existir, próximamente Claro, serán claro. ya hologramas. Mira, por ejemplo, claro. Mira, Buitrago, tú también tienes muchas herramientas políticas. Tú eres una persona, tú eres cubano dominicano. Ajá. Vamos a decir así. Ajá. Pero quisiera, tú tienes un proyecto, me hablaste de algo de la ley de partido, una idea que tú tienes. Me gustaría que brevemente me dijera qué es lo que tú tienes. Sí, mira, ante todo, lo de la ley de partido lo están diciendo que los temas son los padrones. Y todo el que defiende, por ejemplo, las primarias abiertas, dice que guiarse por el padrón de la Junta. Yo soy ingeniero informático hace 30 años. He trabajado toda mi vida con bases de datos y con sistemas. No es verdad que cada partido no puede tener su propio padrón, incluso en base al padrón de la Junta, hacer elecciones sincronizadas. O sea, el proyecto, que ya lo tengo redactado y lo vamos a poner libre en internet a través de una página que tenemos que se llama Paso Común, que es para proyectos, para que sirva quien lo tome, es la sincronización. O sea, padrón cerrado, pero sincronizado con el de la Junta. Esos sistemas, o sea, los sistemas que usen las elecciones internas de cada partido certificados por la Junta, en lo que tiene que ver seguridad. Usted está hablando de cerrado, pero como matriz, como base, el padrón general. Claro. Cuestión de que no haya duplicidad. Claro, y al sincronizado. Y el sistema dispara cuando se vota por dos gente. Ya la tecnología, pero es que eso es trivial en un banco. Un banco. Usted pone, una cuenta que tenga dos firmantes, usted lo pone en un lugar, en un banco, y lo pone en el otro. Y tratan de sacar la misma cantidad a la misma vez de la cuenta y no pueden, porque las cuentas de los bancos se sincronizan constantemente. Entonces, el tema de las elecciones también se puede sincronizar. Por lo tanto, yo creo que esa discusión de padrón abierto, padrón cerrado, o sea, desde el punto de vista político, hay que permitir que y es mi opinión en ese caso, que la militancia tenga el poder de elegir entre sus militantes. Yeah. Pero a la vez, usar el padrón de la Junta. La misma estructura, porque hasta más los partidos tienen diferentes estructuras. Sí. La misma estructura puede incluso ser el mismo día, pero puede no serlo. Sí. No tiene por qué ser a la misma vez, pero sí sincronizado con sistemas certificados por la Junta. Yeah. Y auditado. Y auditado, por supuesto. La Junta es la que manda. Ahora mismo... Bien confiable, ¿verdad? Bueno. Inclusive abierto, cerrado, planchado, como sea. Pero... es que el mal no está en el tipo de elecciones, el mal está en la política. No, el mal no está, que está en la... En la gente, en la gente. Es en la gente, es en la gente. Desde el punto de vista político, yo creo que a nadie le interesa. No hay un sistema corrupto, por ejemplo. Hay gente corrupta. Claro. Los sistemas no son corruptos. Aquí todo el mundo sabe que se ganan las actas, no en el voto, pero ese es otro tema. En China lo ahorcan. Y como quiera hay corrupción. Y en Cuba lo fusilan y como quiera hay corrupción. Y ahí están los fusiles. Y a propósito de Cuba, antes de terminar, me gustaría tu visión como cubano, profesional, graduado en Cuba, nacido en Cuba, de esta transformación de los Castros a el amigo Díaz-Canel. Cuba es un país institucionalizado. O sea, siempre he puesto el ejemplo de que Fidel Castro quiso hacer un metro y no le dejaron hacer un metro, siendo Fidel Castro en su mejor momento. Hablamos de los principios de los 80. Eso es una historia que no se cuenta mucho, pero Fidel se empeñó en hacer un metro y no lo dejaron. Sin embargo, en las democracias se hacen los metros por encima de los congresos. Cuba es un país institucionalizado donde uno puede estar de acuerdo o no, pero las instituciones funcionan. Fidel Castro siempre preparó hay una famosa frase de Fidel que dice: no me creas, lee. Y siempre preparó para que él en cualquier momento se moría. Contrariamente a lo que siempre se vendió,
de que él era omnipotente y omnipresente, era otra cosa. Era el líder, pero lo veíamos como otra cosa. Y siempre estuvimos preparados. A mí me toma la muerte de Fidel, se muere el mismo día del cumpleaños de mi padre, el 25 de noviembre. Y terminando de celebrar el cumpleaños de mi papá, estoy yo acostado y viene mi mamá. Yo soy seguidor de Fidel Castro. Viene mi mamá y me dice, mijo, tengo que darte una pésima noticia, se nos murió el comandante. Y yo ni me levanté de la cama, o sea, era algo que se esperaba. Raúl igual, en la concepción de ellos no es otra concepción. Yo no digo que no hayan sido seguidores del poder, pero tienen otra concepción del poder. Díaz-Canel, yo no lo conocía, lo conocemos. Salió. No, Díaz-Canel, hay una foto de Díaz-Canel de hace un montón de años, jovencito. Díaz-Canel, como otros líderes jóvenes, fueron creciendo dentro de la revolución y nada, ahora es el nuevo presidente. Podía haber sido Díaz-Canel o otro de su edad, incluso de menos edad, contrariamente a lo que se creía que iba a ser la hija de Raúl y esas cosas, porque eso no es... Aquel canciller, ¿te acuerdas? Eso no Aquel funciona. canciller, No, en Cuba eso no funciona así. aquel canciller joven, ¿cómo se llamaba? No, hubo varios de los que están en plan pijama. Si yo digo que una de las cosas que falló Fidel Castro fue en crear sus seguidores. Plan pijama. Sí, allá le llaman plan pijama cuando te eliminan. Te destituyen y pasas a dirigir una empresa de asuntos sin importancia. O sea, ahí en ese plan pijama... pero aquí le tenemos que cambiarlo a los asesores presidenciales después de que lo un caso más sonado que no se habla mucho, y yo sé que estamos ya cortos de tiempo, fue el caso de Landi. Landi fue secretario general de la Juventud y se creía que era el sustituto de Fidel Castro. Landi se construye una casa y el comité, o sea, el gobierno se entera que se construye una casa con corrupción y fue preso 15 años. Wow. Ese fue, se puede decir que uno de los grandes. Luego estuvo el caso de Robaina. Ajá. Sí. Que fue un líder en una dura época, en el 93, fue un líder juvenil que logró que la juventud, en el peor momento de Cuba, que fue el año 1993, se pusiera de acuerdo. Pero Fidel se encaprichó, porque esa fue una debilidad indiscutiblemente del comandante, se encaprichó en ponerlo de canciller por más que nadie estaba de acuerdo. Efectivamente no estaba preparado y fue conquistable por los enemigos de la revolución y al final termina en plan pijama. Muy mal. Los otros casos, estos últimos, son 3 casos. Hay uno que no ni sé el nombre, pero era la mano derecha de Fidel Castro. Y el otro, bueno, el que estaba de canciller, Laje, que era vicepresidente primero, y el que estaba de canciller, Roque. Ellos fueron desleales, los tenían grabado en video, esperando nada más que el comandante se muriera para entregar el país también. Y hablando por detrás, o sea, lo cogieron asando maíz, como se dice. La contrainteligencia funciona. Sí, allá la contrainteligencia. El que crea que es un país institucionalizado, o sea, ahí no hay una Sin embargo, lograr algunos temas de eso es bueno. Hay cosas buenas en la institucionalidad en Cuba. Claro. Mira cómo es, porque controlan lo malo. O sea, ese señor hizo una casa con corrupción. Esa casa, la historia, se puede decir que la leyenda urbana es que una limpiacalle, militante del partido, dice, ¿y esa casa de quién es? Y le dijeron, de Landi. Y en Cuba tú no puedes tener 2 casas, la ley no lo permite. La esposa puede tener otra casa, el hijo puede tener otra casa, pero el ciudadano no puede tener 2 casas en zona residencial. Y dice, pero Landi tiene una casa en 34 y Tercera, en Miramar. Dijo la señora. La que barre. Sí. Y ella misma hizo la carta. El reporte. 15 años preso. Si yo me monto en un avión y llego a Cuba, y yo puedo sacar un celular con internet, y grabar un video en la calle, en un pollito de eso que yo me monté en mi último viaje. Claro. De eso está lleno el internet. Está lleno de los grupos de Cuba son
súper activos. No hay bloqueo de las redes sociales en Cuba. No hay bloqueo. Existió, ¿verdad? Sí, lo había. Yo no digo que existió. El tema de Cuba era que no le permitían conectarse al cable submarino. Era un problema más bien tecnológico. Era tecnológico. Ahora se está abriendo, a medida que la tecnología va llegando, se está abriendo. Ahora van a poner internet en todas las casas. Cuba es un país donde la gente tiene conciencia de... Te voy a mandar una foto, que lo estaba viendo esta mañana. Yo me tiré una foto con 2 oficiales de alto rango, 3 estrellas y 4 ¿Y estrellas. los llamaron? No, en la bodega del medio, Ah. yo lo vi comiendo en un sitio y yo fui y le dije a ellos, yo quiero tirarme una foto con ustedes. Y los tipos miraron así y me dijeron, óyeme, comandantes, ¿eh? Claro. Me dijeron, espérenos afuera. Claro. ¿Y eso? Espérenos afuera. Claro. Y cuando salieron me dijeron, ¿quién es usted? Claro, no caen en gancho. Dígame quién es usted. Y entonces ese otro, ¿quién sabe quién es este señor? Una foto. Pero vino el de la bodega del medio y yo me identifiqué y entonces nos tiramos la foto. Y tengo la foto y te la voy a mandar porque yo no tengo los nombres para publicarle y saber quiénes son, porque tú lo vas a conocer seguro. Son de la revolución de... Pero allá siempre, esa es otra cosa, o sea, allá no hay las fuerzas vivas, no hay esto de estar detrás de lo que dijo tal ministro, eso allá, la dinámica de la sociedad es totalmente diferente. Díaz-Canel tiene su liderazgo y ahora es el presidente, pero allá no manda el presidente, ¿eh? No manda el presidente, Allá manda el Consejo de Estado y de Ministros, el Consejo de Estado. Ingeniero, dando una vuelta de vez en cuando. cuando usted quiera. Usted hace tremendo programa. Cuando No han usted dicho- Le agradecemos no. todo esto que usted nos enseña. Nos han dicho muchas cosas ahí en las Sí, redes, sí, ¿eh? estaba Que bien muy buena ahí. entrevista nos han Bueno, dicho ahí. pues, justamente, ¿verdad? Estamos en eso. Y ahora Y gente que no se sienta y a ver programa está escribiendo. está escribiendo. Y eso que Andrés sabe que fui suave. De que se portó bien. Sí, Bueno, pues porté tiene bien. que ser así. Después vamos subiendo Claro, el tono. Después claro, calentamos, claro. ¿verdad? Después calentamos. Bien. Pues Ahora, además, como gracias. vamos a subir el tono hoy viernes a petición, luego de agradecer al ingeniero Buitrago que estuvo con Gracias. nosotros hoy, vamos a terminar y vamos a petición repetir el programa de el diputado Pedro Botello del día de ayer, que dijo aquí de todo, Sí. de todo. O sea que ahí está, lo vamos a continuación. Plato fuerte. ¿Verdad? Marcela, y hoy Hoy es viernes. es viernes, ¿verdad? No lo Di- di- dije. di- Ah, di- di- bueno, di- vamos a decirlo con más ánimo. Con Pedro Botello, ¿verdad? Y Mr. Samsonite. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos entonces, si lo invitamos a que nos comparta esta frase, que yo digo, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe.